Bien, y usted sabe que este próximo domingo hay elecciones en España. Y uno que está cerca pero a la vez lejos se pregunta, bueno, ¿cuáles serán los debates? ¿Cuáles las candidaturas? ¿Y qué estará pasando? ¿Y cuáles son las perspectivas? Vamos a hablar con una abogada que ya hemos tenido acá. Ella ha sido diputada en su momento de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Me refiero a Blanca Navarro. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, sí, buenas tardes. Estamos al principio de la tarde ahora. Y una Buenos tarde días para vosotros. calurosa de aquellas, ¿no? Mucho, mucho. Estamos en la de calor de estas que todos los veranos nos alarmamos, como si fuese la primera vez que hemos pasado calor. Claro, pero a ese calor se le agrega siempre el calor de la política. ¿Nos cuentas un poco qué es lo que está de alguna manera debatiéndose ahí en España? Bueno, ha sido lo primero extraño, lo primero acalorado es poner unas elecciones el día 23 de julio. En España tengo que, no sé si en otros países, pero en España el mes de agosto es un mes que no existe, o por lo menos la primera quincena de agosto no existe para nadie, y la segunda quincena de julio casi que tampoco, porque es como que todo el país baja la persiana de cerrado por vacaciones. Entonces, lo primero que ha sido algo anómalo es convocar unas elecciones precisamente en un periodo en el que casi que hay una oficialidad de las vacaciones y además justo recién empezada la presidencia de la Unión Europea. ¿No? Es decir, que de alguna manera se había anunciado que esta presidencia de la Unión Europea iba a ser un momento de lucimiento, ¿no? Para el actual presidente del gobierno y también de lucimiento para el país. Y sin embargo ha empezado justo hace unas semanas la presidencia rotatoria de la Unión y acto seguido tenemos las elecciones, con lo cual, bueno, estamos en el foco del resto de Europa. Entonces, lo primero que se está debatiendo es yo creo que esta manera de hacer política más populista. Claro, hay que explicar que ahora mismo en España hay un gobierno que el presidente es un presidente socialista, de un partido socialista, que gobierna apoyado por los comunistas. Los comunistas forman parte del gobierno, creo que es el único país de Europa que ahora mismo tienen dentro del gobierno una vicepresidenta comunista y varios ministros comunistas. Y esto no es lo más anómalo en la Unión Europea, sino que para sostener la estabilidad y para aprobar presupuestos, este gobierno necesita el apoyo de los que han intentado romper España, de los que dieron un golpe de Estado en el año 17, que son los independentistas catalanes, y todavía más llamativo aún es que necesita también el apoyo de Herri Batasuna. Herri Batasuna es el partido político que se originó de ETA, la banda terrorista, sin haber dado información de todos los crímenes que todavía están sin esclarecer y sin haber oficialmente depuesto las armas y haber pedido perdón, tenemos más de 1.000 muertos en España por terrorismo, por esta banda terrorista, se reconvirtió en un partido político y está dando soporte al actual gobierno. Entonces, lo que ahora mismo se dirime es esta manera de hacer política que ha costado, pues por ejemplo, se ha cambiado la ley, se ha quitado una ley que castigaba la secesión, se ha indultado a los que dieron el golpe de Estado. Es decir, que son cosas que si no fuese España, si fuese otro país del planeta, se pensaría que es como vulgarmente se dice, esto es una república bananera, pero es que realmente han pasado cosas muy extrañas en lo que se entiende como democracia. Y bueno, parece que España resiste, parece que España es un país democrático que resiste, pero claro, lo que se ha generado es una ola como el péndulo, que después de haber estado en esta manera de hacer política tan populista y tan vendida a estos pequeños partidos que al final son los que han dirigido las políticas del gobierno, claro, el péndulo se va hacia el otro lado, ¿no? Ahora parece que las encuestas dan por ganador, sin lugar a dudas, al partido más conservador, al Partido Popular, que ya no es conservador, ahora se dice de centro liberal, ¿no?
de centro derecha, ¿no? Se ha venido un poco al centro y la duda que se acabará de resolver el domingo es si este partido de centro derecha liberal más o menos conservador necesita o no a la ultraderecha para gobernar o no. Es ¿Cómo? decir, esta es un poco la duda. Bueno, la primera duda es si la gente va a dejar la sombrilla y la hamaca en la playa y se va a ir a votar, Ujú. que nadie tenemos muy claro que realmente cuál va a ser la participación. Y claro, dependiendo de que la participación sea más masiva o menos, pues los resultados pueden ser muy volátiles y muy imprevisibles, ¿no? Mm. Así que esas son las dos dudas que dirimiremos el domingo. ¿Cuánta gente deja la sombrilla en la playa para ir a votar? Y lo El, segundo es cómo se van a formar estas coaliciones. ¿El voto es obligatorio en España? No, es un derecho, no es una obligación. Bien, es decir, hay que lograr movilizar y entusiasmar a la gente a ir a votar, no es que de manera obligatoria tienen que hacerlo. Por otro lado, cuando te escuchaba, Blanca, digo, parece que nuestra condición latina tiene tanto en común, es verdad, ustedes están en el corazón de Europa, pero a lo que estabas describiendo se parece tanto a lo que pasa en tantos países latinoamericanos, ¿no? Ahora, ¿cómo se conforman esas coaliciones de gobierno? Porque mencionaste el gobierno actual y mencionaste lo que puede venir. ¿Cómo es la conformación de un gobierno? ¿Qué se requiere en España? Claro, el Congreso de los Diputados son 350 escaños. Ujú, Es una democracia parlamentaria, que es decir, no es presidencialista. ujú. Entonces, una vez con los resultados de las elecciones, hay otra particularidad y es que en España no todos los votos valen igual, sino que hay comunidades, hay provincias que en función de su población y en función de que sean poblaciones más rurales o más urbanas, tienen diferente número de escaños, Es con lo cual lo parecido que al me llama la sistema, digamos, parecido un mix entre el sistema israelí y el norteamericano. bueno, es más parecido al israelí. El norteamericano es un sistema presidencialista. Sí, digo en Claro, aquí términos lo que pasa del valor de los votos, porque dijiste no todos los votos valen igual. Esto, es más parecido al israelí y en cuanto a que es luego la Cámara, la Knesset en aquel caso, aquí el Congreso de los Diputados, ujú. quien vota quién es el presidente, solamente que eso, que no todas las provincias tienen el mismo número de representantes y no todas, o sea, no el mismo número, no todos los ciudadanos representan el mismo peso de cara, por ejemplo, en una ciudad, en un área más urbana, como una comunidad como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona, el peso es diferente que una provincia como puede ser Soria, como puede ser Teruel, que aunque tienen muchísima menos población, es decir, esto se hizo en su momento con una intención sensata, que era que si no las zonas rurales estarían infrarrepresentadas Ujú. y los derechos de los ciudadanos que viven en zonas menos pobladas, en zonas más agrícolas, no tendrían suficiente posibilidad de defender sus intereses. Ujú. Entonces, el hecho de sobrerepresentar las áreas menos pobladas, al final lo que hace es que estas zonas pues tienen mucho más peso en la toma de decisiones. A ver, que en el fondo era tenía un trasfondo sensato, solamente que al final muchas cosas, aunque tengan una razón sensata, se pervierten, ¿no?, por el camino y entonces también hacer campaña en una de estas provincias menos pobladas es mucho más rentable porque los votos pesan más, ¿no? Claro, claro, Estas ahora otras entiendo. cosas. Es justamente a la inversa. Los lugares donde hay menos población pesan más que en las grandes urbes para compensar un tanto la influencia. Ahora queda más claro. Bien, y entonces la discusión pasa fundamentalmente por estos dos modelos, se puede decir así. Esa es la grieta en España, un gobierno populista incorporado con partidos de izquierda, incluso hoy el comunismo, que no debe ser el comunismo de Stalin, lo tengo claro porque ya no existe, pero bueno, con algunas reminiscencias que no sé cómo se expresan en la realidad. Y por otro lado, bueno, otra visión más liberal de la economía, me imagino, y de la política.
Bueno, no hemos llegado a Stalin, pero estamos en camino en el sentido de que pues se ha votado algo que es fantástico, que realmente es como helado para todos, que es la renta básica de ciudadanía, que es que todo el mundo por el hecho de ser ciudadano tiene derecho a tener una pensión equivalente al salario interprofesional. Claro, eso es insostenible. Esto es como barra libre, os invito a todos a comer. Claro, ¿y quién paga eso? ¿No? Entonces, claro, son estos dos modelos, de este modelo hipotéticamente garantista, pero que lo que ha ido haciendo es aumentar la deuda pública. eh, los números me superan, pero lo que se ha aumentado en este gobierno es la deuda pública para poder sufragar pues todas estas invitaciones por parte del Estado a un modelo pues mucho más de promover un desarrollo económico basado en vamos a favorecer que las empresas se desarrollen para que tengan muchos empleados, para que la gente tenga trabajo, para que Ujú. ¿no? Son estos dos modelos que al final un poco estas son las dos Españas, ¿no? Las dos Españas de los últimos, no sé si decirte siglo y medio, de esta España más liberal, conservadora y esta España más... Y luego hay otra cosa, que como vivimos en el mismo mundo, ahora mismo la política es populista, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido es una política muy populista de hacer promesas de que la memoria de los votantes es muy corta, se Ujú. puede prometer todo y no pasa nada porque luego todo se olvida y todo lo que he prometido no hace falta cumplirlo porque rápidamente no es confiar en la memoria de pez de los votantes, ¿no? Y ese yo creo que es lo que pretenden los partidos que se promueven como candidatos a alternativa Ujú. hacer una política un poco menos populista, ¿no? ¿Qué incidencia tiene ser parte de la Unión Europea en esto? Digo, porque hay ciertos lineamientos económicos, verdad que cada país tiene su propia política, pero la Unión Europea marca ciertas cosas. ¿Tiene algún efecto en términos de la Unión Europea, lo que pueda decir o no en lo que hace al manejo de la economía española? Bueno, esto es uno de los problemas con el que se va a encontrar el nuevo gobierno, que si no es el mismo gobierno que se va, que, decir, que si efectivamente entra el centro derecha, se va a encontrar una serie de bueno, admoniciones por parte de la Unión Europea que habían ido poniendo coto a estas promesas, ¿no? De helado para todos que se habían ido haciendo. Entonces el gobierno que entre es el que va a tener que rendir cuentas delante de la Unión Europea, delante precisamente a todos estos frenos que desde Europa se habían ido, bueno, se habían ido haciendo advertencias de así no, así que, bueno, si no es el mismo gobierno, el nuevo, que el que ya tenemos, va a tener que explicar a los ciudadanos muchas cosas de las que se encuentra debajo de las alfombras cuando entre los ministerios. Bien, clarísimo. ¿Quiénes son los candidatos, los líderes, digamos, de alguna manera que podrían ser los más importantes para presidir el gobierno? El candidato del partido de centro derecha es Alberto Núñez Feijóo, que es el que aparentemente todas las encuestas le dan como vencedor de las elecciones, ya digo, siempre y cuando vaya la gente a votar. La alternativa es mantener a Pedro Sánchez como representante Ujú. del Partido Socialista. En el extremo izquierda estaba el partido Podemos, que antes tenía otro líder y ahora es Yolanda Díaz, que ha montado su nuevo partido, que ya no es Podemos, ahora se llama Sumar, ha quitado a algunos, ha puesto a otros, Se parece que es mucho la a lo actual que... vicepresidenta del gobierno. Ujú. ¿Cómo se Y luego parece todo? en el extremo de la derecha, eh, está, ahora no se me ha ido el nombre, el candidato de Vox, ¿vale? Bueno, que es el otro extremo, ¿no? Son políticas más duras respecto a la inmigración. Hay muchos lugares en España donde realmente hay un problema muy grave de violencia en los grupos migratorios, que decir, independientemente, es así, incluso sin querer incurrir en ninguna afirmación racista, realmente es un tema vinculado a temas socioeconómicos y, y realmente hay lugares en España donde se están formando guetos
de población pues subsahariana, norteafricana, bandas, ¿no? Bandas del este, bandas latinas, y realmente pues en estos lugares, y más después de lo que hemos vivido en Francia hace unas semanas, realmente es una situación en la que la seguridad está muy comprometida, ¿no? Con lo cual, pues claro, el auge de esta ultraderecha se entiende Ujú. desde esta amenaza a la seguridad, ¿no? Bien, veremos, Blanca, cómo está primero el clima el domingo. Va a ser un factor importante para ver el caudal de votantes y el lunes vamos a ver qué es lo que los resultados plantean en términos de la elección en España. Agradecerte porque nos has aclarado y mucho de qué se trata esta elección y bueno, España siempre cerca del corazón, tan cerca que se parece mucho lo que has contado a realidades también muy latinoamericanas. Un gran cariño y hasta la próxima. Un placer ser vuestra corresponsal para lo que haga falta en España. Un abrazo muy grande a todos los oyentes. Blanca Navarro, exdiputada del Parlamento en Cataluña, abogada, nos planteó clarísimo, ¿no? De qué se trata esta elección atípica, puesta en pleno verano. Parecería que hay intención ahí también. Veremos los resultados.